Buenos días. Vamos a empezar. Tenemos un poco de prisa hoy. La semana pasada, como todos ustedes saben, se cumplió un año de la desgracia de Valencia. Las víctimas siguen sin recibir las ayudas previstas y las obras urbanas e hidráulicas siguen sin acometerse. Lo que hace un año era inundable, un año después sigue siendo inundable. Una desgracia cuyas consecuencias se agravaron por la incompetencia de unos y la omisión criminal de otros. Ayer, un año después, el Partido Popular hizo dimitir a Mazón por puro tacticismo político. Si hubiera sido por el pleno convencimiento de que había que hacerlo como consecuencia de su nefasta gestión, esta dimisión se habría producido hace un año junto con la de Sánchez. Al día siguiente, uno por incompetencia y otro por omisión del deber de socorro. Así que ayer, el día en el que se sentaba en el banquillo el abogado particular de Sánchez, el fiscal general del Estado por primera vez en la historia, Mazón presentó su dimisión y Teresa Rivera, una de las responsables de que no se acometieran las obras de encauzamiento y drenaje del Barranco del Pollo, sigue colocada como vicepresidenta de la comisión por culpa de la incapacidad de Feijóo para convencer a los suyos entonces de no votarla en su momento. Sánchez sigue en el Gobierno, Marlaska sigue siendo ministro y Robles también. Todavía recordamos cómo Mazón le dio las gracias a Sánchez por su, literalmente, cercanía y colaboración y coordinación en aquella rueda de prensa en el CECOPI el 31 de octubre del año pasado. El Partido Popular no sabe defenderse, no sabe defender a los españoles y sigue sin entender lo que tenemos enfrente, o no lo quiere entender a estas alturas. Se pasan la vida acusándonos a nosotros de no hacerlo, de dar balones de oxígeno a Sánchez y de hacer pinzas con el Partido Socialista. Y siguen hablando de sanchismo y no de socialismo para seguir blanqueando a un gobierno criminal, para poder seguir ofreciéndole pactos como han hecho con el presupuesto de Castilla y León. Hoy el resto de los culpables siguen en sus puestos sin asumir ninguna responsabilidad. El dolor de las víctimas es irreparable y los fallecidos no van a volver. Lo único que puede paliar mínimamente semejante dolor es la reparación material por medio de la justicia y la reconstrucción. Pero nada de eso, como decimos, está llegando a tiempo. Por lo tanto, ni unos ni otros han estado a la altura y ni las víctimas ni España se merecen este espectáculo bochornoso de dos partidos políticos que se toman días de reflexión mientras insisten en repartirse el poder dejando un rastro de sufrimiento por el camino. Todavía dirá el Partido Popular que ellos sí dan ejemplo con esta dimisión, pues solo faltaba. El ejemplo se tenía que haber dado hace ya mucho tiempo por parte de Sánchez igualmente. Pero habiéndolo hecho un año después, lo que han conseguido es dar a Pedro Sánchez un chivo expiatorio que le exonera de su responsabilidad criminal por todos los muertos de la gota fría en Valencia. El Gobierno de España tenía en su mano a las fuerzas y cuerpos de seguridad, al Ejército y todos los medios a su alcance. Y Sánchez y todo su Gobierno no movieron ni un solo dedo. Nosotros no vamos a consentir que Sánchez salga airoso cuando han muerto 237 compatriotas que merecen justicia. Y por eso en su día presentamos una querella contra el presidente del Gobierno por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. Sánchez sabía perfectamente que declarar la emergencia nacional no era una opción, era un deber inexcusable previsto en la ley, pero no lo hizo porque para el Partido Socialista cada desgracia que sufrimos los españoles es una nueva ocasión para sacar rédito político y porque lamentablemente en España hace mucho tiempo que se olvidó el rigor y la responsabilidad a la hora de tomar decisiones. Y en el debate político ya no es el qué, es el quién. Y ya no es qué puedo hacer yo para ayudar, sino qué puedo aprovechar. Así que a ninguno le han importado las víctimas. Y estamos muy hartos del teatro entre el Partido Popular y el Partido Socialista que siempre acaban pagando los españoles. Por otro lado, mientras el Partido Popular no se cansa de mantener vivo a Pedro Sánchez, la corrupción del Gobierno sigue siendo desbordante. Ayer, por primera vez en la historia, el fiscal general del Estado compareció en un episodio absolutamente surrealista como imputado ante el Tribunal Supremo en el enésimo ataque de Sánchez al Estado de Derecho. Una mancha que no es capaz
de tapar ni los vergonzosos aplausos que García Ortiz recibió a su salida. Un fiscal general del Estado que borró pruebas como un vulgar ladrón y que sigue siendo el más alto representante del Ministerio Público, encarnando la corrupción ética, política, la irresponsabilidad y la indignidad. No es casualidad que todos los altos cargos que dependen del presidente del Gobierno estén pasando por delante del juez. Lo último ha sido el fiscal en el banquillo por un delito de revelación de secretos, con los profesionales del cuerpo teniendo que ejercer la acusación popular contra su propio superior, y Ábalos y Koldo procesados en el Supremo por los contratos irregulares de las mascarillas. Y el ministro Ángel Víctor Torres, como conocimos ayer, gracias a un nuevo informe de la UCO, del que todavía nos faltan conocer más páginas, pero que de momento pues ya sabemos que estuvo facilitando pagos a la trama de Koldo cuando era presidente de Canarias. El Gobierno está metido en la mayor trama de corrupción de nuestra historia reciente, aunque el Partido Popular consiguiera que ayer no se hablara de nada de esto. El PP, como digo, no está sabiendo defender a los españoles de una banda mafiosa que es la que detenta el poder en estos momentos en España y lo ejerce contra los españoles. Nosotros sí reaccionamos y por eso nos presentamos en su momento como acusación popular contra el fiscal general del Estado, al que pedimos 4 años de prisión, 3 de inhabilitación y una multa por los delitos de prevaricación y revelación de secretos. Porque el problema aquí, además, y a pesar de todo esto, no es o no se reduce únicamente al fiscal general del Estado. El problema es que el Gobierno de España llegó al poder para lucrarse y desde entonces ha habido un diseño técnico del Ministerio de Justicia para blindarse y un asalto institucional de la mano del PP para atornillarse. Y por eso hay que ser implacable contra el Gobierno. No cabe ni un pacto, ni un acuerdo, ni un balón de oxígeno como el que ayer le dio el Partido Popular de forma bochornosa al Gobierno de España. Y, por último, tenemos que denunciar con la misma firmeza todas estas normas ideológicas procedentes de un falso ecologismo que entre populares y socialistas está convirtiendo a las ciudades en un auténtico infierno para quienes tienen un coche de combustión. Como saben, a partir del 1 de enero, los coches con etiqueta B también sufrirán todo tipo de prohibiciones en las múltiples ciudades españolas. Son las famosas zonas de bajas emisiones que están acabando con el derecho a la libre circulación de los españoles y condenando especialmente a las ciudades más pequeñas a la ruina de su economía por el efecto disuasorio que este tipo de medidas tienen en las ciudades. Por ejemplo, el caso de Madrid, donde su alcalde prometió que derogaría el Madrid Central, fue el eje de aquella campaña electoral, y acabó ampliando el Madrid Central de Carmena. La famosa libertad del Partido Popular no es más que un muro infranqueable para los españoles con menos recursos. Y esto es lo que inspira el Pacto Verde que ambos partidos comparten en Bruselas. Estamos hablando de medidas que están pensadas para un porcentaje muy pequeño de la población y contra los españoles más humildes, contra la industria nacional, porque además se impondrá a las empresas, si se aprueba la Ley de Movilidad Sostenible, un plan de movilidad para sus trabajadores, lo que además supondrá más costes para todas estas compañías. En este sentido, mañana miércoles, en el Pleno del Senado defenderemos nuestro veto a la Ley de Movilidad Sostenible, después de que la semana pasada tumbásemos precisamente en Valencia la zona de bajas emisiones, donde el Partido Popular incluso le ofreció al Partido Socialista una ampliación de la zona si se abstenía para sacarla adelante. No queremos multas ni más restricciones a la libertad de circulación de los españoles, ni vamos a contribuir a darle la puntilla final a la economía, a los comercios locales y a los pequeños negocios de las ciudades más pequeñas.